Buenas amigos, te invito a suscribirte para no perder ningún contenido. El tema que nos ocupa hoy, amigos, es los vectores y las operaciones con vectores. Entonces, primero vamos a ver lo que es un vector y qué elementos tiene un vector, ¿no? Entonces, dibujamos una recta, que la vamos a llamar R, y sobre esa recta vamos a pintar nuestro vector, que le vamos a llamar V. El origen sería el punto A y el punto B sería el extremo de ese vector. O sea, un vector tiene una dirección que viene dado por la recta que lo contiene o por una recta paralela a ella. Después tiene un módulo que es la longitud de dicho vector. Después tiene una dirección, como hemos dicho antes, que es la recta que lo contiene, una recta paralela y un sentido que viene dado por la flecha. En este caso el sentido es AB. Y el punto de aplicación sería el origen del vector, que en este caso sería el punto A. Lo siguiente que vamos a ver son vectores equipolentes. Los vectores equipolentes son aquellos que tienen la misma dirección, el mismo sentido e igual módulo. Yo pinto el vector V1 y voy a pintar un vector equivalente a él que lo vamos a llamar V2. Estos dos vectores son equivalentes porque tienen la misma dirección. Observar que estas dos rectas son paralelas. Tienen el mismo módulo, miden lo mismo. La longitud de los dos vectores es igual. Y tienen el mismo sentido. Los dos van hacia la derecha. Bien, si unimos los orígenes y los extremos se nos forma un paralelogramo. Lo siguiente que vamos a ver son vectores libres. El vector libre se define como un vector junto con todos sus equipolentes. Por tanto, si yo tengo el vector V, pues todos los vectores, ese vector junto con todos sus equipolentes forman una clase de equivalencia que le llamamos vector libre. Bien, hemos pintado algunos, ¿no? Bien, ya tenemos vectores equivalentes, vector libre. Ahora vamos a ver, aventureros, vectores opuestos. ¿Cuándo dos vectores son opuestos? Dos vectores son opuestos cuando tienen la misma dirección, pero sentido contrario, y también tienen el mismo módulo. Entonces, yo pinto el vector V1 y voy a pintar un vector que sea opuesto a él, que le vamos a llamar V2. Observar que esos dos vectores tienen la misma dirección porque estas dos rectas son paralelas, tienen sentido contrario, pero también tienen el mismo módulo. Por tanto, son vectores opuestos. Ahora a continuación vamos a hacer dos observaciones. Primero, un vector es nulo cuando su módulo vale 0. Por tanto, coincidiría el origen y el extremo del vector. Sería un punto del plano. Y otra observación, un vector es unitario cuando el módulo vale 1. Ahora a continuación vamos a ver las operaciones con vectores. Y vamos a empezar con la suma de vectores. Entonces vamos a tomar un vector V1 más un vector V2. ¿Cómo se suma? Bueno, pues se coge un vector equivalente al V1 y después se coge un vector equivalente al V2 por el extremo del vector azul. Y le vamos a llamar a este vector también en amarillo. Entonces, el vector suma es el que resulta de unir el origen del primero con el extremo del último. A ese le vamos a llamar S, a ese vector. La siguiente operación es la diferencia de vectores. Entonces, vamos a coger un vector que le llamamos V1 y lo vamos a restar de otro vector que le vamos a llamar V2.
Para restar dos vectores se suma al primero el opuesto del segundo. Entonces lo que vamos a hacer es coger un vector equivalente al v1, este sería equivalente al v1, veis que tienen las direcciones, son paralelas y tienen el mismo módulo, y ahora un vector equivalente a menos v2, entonces tendría que ir mirando el sentido hacia arriba. Bien, y lo llevamos a continuación, este vector le llamamos menos v2 y lo llevamos a continuación del v1. Y ahora unimos el origen del primero con el extremo del último para obtener el vector diferencia. Y ya tendríamos la diferencia de vectores. La siguiente operación es el producto de un escalar por un vector. Para multiplicar un escalar por un vector, vamos a tomar un vector v y lo vamos a multiplicar primero por 2, por un escalar, que en este caso va a ser 2. Entonces vamos a tener un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero su módulo queda multiplicado por 2. Y sería este, el vector rojo. Y si el escalar por el que multiplicamos el vector es negativo, pues imaginaros que multiplico por menos 3 el vector v, pues obtengo un vector que tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Cuando multipliquéis por un número negativo, sentido contrario. Y el módulo del vector v quedaría multiplicado por 3. Y obtendríais este vector. Y ya, con eso, bueno, una observación aquí. Si el escalar por el que multiplicamos es el 0, pues el vector se convierte en el vector nulo. ¿De acuerdo? Muy bien, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, nos vemos en el siguiente.